Estudio del libro para la semana del 5 al 11 de abril. Respuestas y comentarios para el estudio bíblico de congregación de esta semana con el libro Adoración Pura, los párrafos del 8 al 15 y el recuadro 7a. Recordemos que estábamos en el subtítulo Parientes que trataron a Israel con un desprecio enorme, y ahora vamos a ver el caso de los filisteos y los edomitas. Empezando por estos últimos, los edomitas, la pregunta del párrafo 8. ¿Por qué dijo Jehová que Edom era el hermano de Israel? Pero, con todo, ¿cómo se portaron los edomitas? El caso de los edomitas es incluso más cercano que el de los moabitas y amonitas, dado que eran descendientes de Esaú, hermano mellizo de Jacob, una relación tan próxima que Jehová mismo calificó de hermanos de Israel. Esta consideración de familia no tuvo el mismo efecto para los edomitas, quienes se enfrentaron con su hermano Israel desde la época del éxodo de Egipto hasta que Jerusalén fue destruida. Vemos reflejado el desprecio enorme de los edomitas hacia Israel, en que no solo se llevaban mal o se enfrentaban, ellos disfrutaban viendo Jerusalén en llamas, gozaron del sufrimiento que allí se vivió, animaron a los babilonios a que arrasaran, incluso los ayudaron cerrando las vías de escape para el grupo de israelitas que huyeron para posteriormente entregárselo a su enemigo. Como vimos en lo siguiente que profetizó Ezequiel la semana pasada, Jerusalén fue destruida, pero sus enemigos no se saldrían con la suya y ahora les tocaría a ellos. Los edomitas fue un enemigo de Israel con mucho odio, como leemos en Salmo 137:7, donde recuerdan la incitación hacia los babilonios para que arrasaran la ciudad. El pueblo de Dios siempre ha suscitado mucho odio, hoy sigue haciéndolo, pero Jehová a su debido tiempo traerá su sentencia sobre este odio. Pasamos a los párrafos 9 y 10. ¿Qué les pasó a Amón, Moab y Edom? Pues a estos tres pueblos, tres territorios que acabaron igual que Jerusalén, desapareciendo. Jehová trajo cuentas contra ellos. Él mismo le había dicho a Israel que no los tocaran, que eran como familia tener descendientes directos. Y sin embargo ellos tuvieron un gran desprecio por Israel, de forma que Jehová ejecutó su sentencia sobre todos ellos y terminó desapareciendo los tres pueblos. Estos pueblos que deberían haber sido amigos de Israel, pero que no los ayudaron en ningún momento y hasta disfrutaron cuando los babilonios asediaron y destruyeron Jerusalén, les deparó la misma consecuencia, la destrucción y por mano de los mismos babilonios cuando conquistaron Moab y Amón 5 años después aproximadamente. Y respecto a Edom, Jehová mismo eliminó a los hombres como al ganado convirtiéndolo en un lugar desolado. La parte B de esta pregunta, de estos párrafos, ¿qué ejemplos demuestran que esas naciones hubo personas que no fueron enemigas de Israel? Claro, estamos hablando de grandes pueblos y aunque la mayoría de sus gobernantes sentían un profundo odio por los israelitas, eso no significa que todos sus habitantes también, ni que estuvieran de acuerdo con las decisiones de sus gobernantes. Hay muchos ejemplos de personas que se mantuvieron fieles a Dios como Selec, Igmac o Ruth. Este desprecio enorme y odio que sentían estas naciones contra Israel no condena a todos sus habitantes. Hubieron personas que no eran enemigos de Israel. Nosotros vivimos en un sistema de gran odio y en el que la mayoría de las personas no creen ni adoran a Dios. Pero hay personas que sí lo hacen. Nosotros, y hay muchas personas que quieren hacerlo. Es por ello muy importante nuestra predicación, para que cuando llegue la sentencia de Dios, nosotros y las personas que se han mantenido justas y leales se salven de esa destrucción. Pasamos al párrafo 11. ¿Qué aprendemos de la relación que Israel tenía con Amón, Moab y Edom? Aprendemos a no bajar la guardia ni con nuestros familiares. El pueblo de Israel, cuando bajaba la guardia, entraban en sus vidas prácticas de las religiones de sus parientes, desarrollando una adoración falsa como al Baal del Peor. Si bajamos la guardia en este sistema, nos puede pasar algo similar y dejar de lado nuestros principios bíblicos. Estas tentaciones que puede llevarnos a pecar cuando tenemos la guardia baja puede venir desde nuestro entorno más cercano o familiar, como ocurría con las prácticas que les transmitía los pueblos familiares y enemigos de Israel. Si la tentación proviene de un familiar que no comprende nuestras creencias, no debemos hacer excepciones y explicar nuestras creencias en el buen tono, al igual que la intención de nuestro familiar. Siempre que cedemos a una presión es como si tropezáramos cerca del borde de un precipicio y en algunos casos podríamos caer por él.
No permitamos que una presión en un momento determinado ponga en peligro nuestra entera fe y trabajo que hacemos al servicio de Jehová. Puede parecer muy inofensivo o que incluso un amigo familiar nos lo pinte así, como que le damos mucha importancia y que solo es una celebración, una fiesta para pasarlo bien, o que solo tiene lugar una vez al año. Para esas personas, amigos y familia, puede ser inofensiva, pero nosotros sabemos lo que dice la Biblia y cómo las ve Jehová, y son muy peligrosas. No bajemos la guardia ni cedamos por muy inofensiva que pueda parecer una situación. Párrafos 12 y 13. ¿Qué oposición pudiéramos sufrir? ¿Y qué podría pasar si nos mantenemos leales? Podemos sufrir lo que sufrió Israel con Amón, Moab y Edom, que aunque fueron descendientes y familia, el desprecio era enorme. Puede que nuestra familia nos presione a sus costumbres, pero puede que vaya más allá y se opongan y vayan contra nosotros incluso. Jehová ya nos lo advirtió que muchas veces habría división y que el hijo estará contra su padre y la hija contra su madre en Mateo 10, 35 y 36. Es una gran prueba que nuestra propia familia esté en contra nuestra. Pocas situaciones podemos imaginar peor que nuestra familia nos desprecie y se confronte con nosotros por no compartir las mismas creencias, pero puede ocurrir, y a muchos hermanos y hermanas tienen que luchar con esta gran presión. Si nos mantenemos leales a Dios y no cedemos a esta gran presión, puede que ellos cambien su actitud con el tiempo y resulten ser como Selec, Igmac o Ruth. Aunque nuestra familia no creyente nos busque nuestra confrontación por tener diferentes creencias, debemos hacer como Israel y lo que Jehová les dijo. Aunque estos pueblos tuvieron un gran desprecio y los atacaron, nosotros no queremos andar discutiendo con nuestros familiares no testigos por mucha confrontación que puedan buscar al provocarnos. Tenemos que tener en cuenta lo que se dice en Mateo 10:37. Nuestra familia carnal es nuestra familia y la amamos mucho, y Jehová es nuestro Padre Celestial a quien amamos aún más. Jehová siempre tiene que estar en primer lugar en nuestro corazón, y eso no significa que no queramos mucho a nuestra familia. No obstante, nuestra adoración a Dios siempre estará en primer lugar en nuestras vidas. Pasamos al siguiente subtítulo. Jehová castigó con furia a sus enemigos. Los párrafos 14 y 15. ¿Cómo trataron los filisteos a los israelitas? Los filisteos tenían sus propios dioses falsos y ya se habían establecido en la tierra prometida y eran una nación muy poderosa, lo cual para Jehová no significa nada, pero Israel una vez más bajó la guardia y se dejó influir por sus sucias prácticas, de forma que volvieron a ver la sentencia de Jehová por su infidelidad y fueron dominados por muchos años e incluso muchos israelitas murieron a manos de los filisteos. Cuando el pueblo de Israel volvió al camino de la rectitud, Jehová volvió a perdonar su arrepentimiento y los volvió a rescatar. Liberó a su pueblo por medio de muchos hombres y formas como Sansón, Saúl y David. Además se cumplió también con los filisteos la profecía de Ezequiel de que las naciones que castigaran y odiaran al pueblo de Dios también recibiría su sentencia. Estos filisteos fueron castigados en primer lugar por los babilonios y luego por los griegos. Si te gusta nuestro trabajo, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un me gusta en los vídeos, compartirlos y comentar vuestra opinión. Si deseas contribuir con nuestro trabajo, únete al canal pulsando en unirme. Se lo agradecemos profundamente y con mucho amor cristiano.